la presentación. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar presentes en esta presentación del libro El Constitucionalismo Social Mexicano, una visión histórica, que publica la editorial Tirant lo Blanch, la colección de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que dirigimos la doctora Magda Yadira Robles y su servidora. Ese libro es un libro muy importante para la academia, es un libro que quiere celebrar el centenario constitucional. Si nos recordamos que en la Constitución del Estado mexicano en el 2017 cumplió 100 años, es la Constitución todavía vigente, la del 1917, aunque pues obviamente en esos 100 años haya sufrido muchos cambios, muchas modificaciones constitucionales, que por algunos lados han cambiado muchas de las instituciones, muchas de las disposiciones, muchas de las normas, pero seguramente ha mantenido en vida un alma propia de la Constitución aprobada en el 1917. Entonces, este libro, pues, como ya comentaba, es un libro muy importante, es un libro donde se recogen investigaciones que se han presentado a lo largo del 2017 en diferentes eventos que ha organizado la Academia Interamericana bajo el liderazgo científico de la doctora Yadira Robles y del doctor Óscar Flores Torres, historiador de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, durante el cual pues, pudimos contar con la participación de diferentes investigadores, de diferentes académicos, de diferentes profesores, todas personalidades muy reconocidas en México y en el extranjero que han trabajado temas relevantes. Tanto desde el punto de vista del constitucionalismo mexicano, desde un punto de vista histórico, pero también desde un punto de vista contemporáneo, pero también desde el punto de vista de los derechos sociales. En el 2017, efectivamente, en México se han realizado muchas actividades para celebrar el centenario de la Constitución. La Academia Interamericana de Derechos Humanos se ha querido distinguir en esas actividades para celebrar un aspecto específico de la Constitución mexicana, que es propiamente el constitucionalismo social. De hecho, la Constitución mexicana del 1917 es la primera en el mundo que introduce los derechos sociales. Entonces, se puede considerar como pionera en ese sentido. Este libro, como les comentaba, es editado por la editorial Tirant lo Blanch, es una obra dirigida por el exdirector de la Academia, Luis Efraín Ríos Vega, y su servidora, y coordinado por los doctores Óscar Flores Torres y Magda Yadira Robles Garza. Les explico un poco la dinámica de esta presentación. Vamos a contar con 3 ponentes, excelentes profesores y excelentes académicos. Les agradezco mucho su presencia. Cada ponente va a contar con un tiempo de hasta 20 minutos para poder hacer su presentación y comentar lo que considere conveniente comentar. Y después de las presentaciones de los ponentes vamos a contar con un tiempo de preguntas y respuestas con el público que está participando tanto en la plataforma Zoom, así como las personas que nos están siguiendo a través de otras vías y redes sociales. Bueno, la primera ponente que nos acompaña el día de hoy es la doctora Magda Yadira Robles, que es la directora actualmente del Centro de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Es doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Cuenta con especialidades en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante en España, en integración europea y latinoamericana por la misma Universidad Carlos III de Madrid y en docencia a nivel superior en la UDEM. Cuenta también con una maestría en Ciencias de la Educación de la UDEM y otra en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Ha sido catedrática en la Universidad de Monterrey desde hace más de 25 años y también ha sido profesora en la misma universidad desde el 2014.
Es parte de más de 10 redes y grupos de investigación nacionales, así como internacionales. Ha participado en más de 70 cursos, diplomados, seminarios, talleres, programas y congresos, y tiene alrededor de 60 publicaciones en revistas, libros, reseñas, así como más de 20 reconocimientos, premios y menciones, tanto en el ámbito académico como en el de investigación, y seguramente es una de las máximas expertas, tanto a nivel nacional como internacional, en temas de derechos sociales en México y en América Latina. Muchas gracias, Yadira, por acompañarnos. Muchas gracias especialmente también por haber sido la coordinadora de este volumen y por haber coordinado junto con el doctor Flores las jornadas del constitucionalismo social mexicano, que pues, como ya comenté, ocuparon parte de la agenda, una parte importante de la agenda de la academia en el 2017. Y finalmente, pues, llegamos al momento, uno de los momentos más importantes de cualquier producto académico, que es la presentación pública del libro. Tienes el uso de la voz. Gracias. Pues buenos días a todos, a todas. Saludo a todos los que nos siguen y todas las que nos siguen en la plataforma y en las redes. Saludo también a mis colegas y amigos Eduardo y Agustín, que nos acompañan en esta presentación, ¿no? Y quiero empezar, ya lo decía nuestra directora, que pues el momento de la presentación del libro pues es como el cierre de un proyecto, ¿no? Recordaba hoy en la mañana el 2017 y cómo presentamos al doctor Luis Efrén, en aquel entonces el director de la academia, Luis Efrén Ríos Vega, el proyecto y los inicios, ¿no? Los inicios de esta obra que hoy vemos ya materializada. Yo soy de la idea de que las presentaciones tienen que, en mi opinión, tienen que partir de un agradecimiento. Un agradecimiento pues a los que te apoyaron, a los que te acompañaron, a los que te revisaron, a los que estuvieron contigo en todo este proceso. Y por eso quiero iniciar dándoles las gracias pues a las personas que apoyaron este proyecto desde sus inicios, que es el doctor Luis Efrén Ríos Vega y la doctora Irene, ambos líderes de la academia cuando el proyecto inició. Y también quiero agradecer pues a quien estuvo conmigo en esta odisea, en este proyecto, que es el doctor Oscar Flores. Cuando presentamos la idea de las jornadas, le decíamos al doctor Luis Efrén y a la doctora Irene, pues que teníamos que celebrar los 100 años de la Constitución mexicana. Y Luis pronto, como es para estas cosas, dijo, sí, pero todo el mundo va a estar celebrando los 100 años de la Constitución. Hagamos algo diferente. Y pues bueno, hicimos 4 jornadas, como decía ahora la directora, la doctora Irene, 4 jornadas dedicadas, 2 a la historia, el aspecto histórico de los derechos sociales, y 2 a la parte jurídica, a la parte de análisis más normativo, más de retos jurídicos del texto. Creo que aunque hayan pasado ya 100 años, que estemos celebrando ya más, creo que el debate sigue actual, sobre todo con estos tiempos de la crisis sanitaria, de la emergencia, de la contingencia, de las pandemias, como le quieran llamar. Creo que las constituciones están ahora puestas en debate, están puestas ahora pues no sé si están puestas en crisis, pero creo que sí están puestas en entredicho. Y más, me parece que la reflexión pudiera llevarnos a el papel que
luz, y en esta crisis. Entonces, creo que presente son de Querétaro, pudiera darnos para seguir cuestionando estos más como son bajo el tema de los vacíos. Ciertamente, como decía la doctora, es considerado un texto fundador de los derechos sociales. Yo siempre hago el porque en clase yo pues es novedoso en cuanto a la cuestión del derecho al trabajo. También es cierto que pues los contenidos y la realización pues no se dio ni en 1917 ni en 1920 ni la materialización vino hasta después con la creación de en 1917 ya que los autores solamente impusieron restricciones, obligaciones a los a diferencia del texto alemán de Weimar del 19 puso obligaciones directamente a los estados que sí lo hizo hasta después, en 1950, con la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, etcétera, y otras instituciones de seguridad social, incluso del trabajo, como la Ley Federal del Trabajo, etcétera. Entonces, creo que el agradecimiento también va de la mano a los que nos apoyaron, ya lo dije, y también creo que el agradecimiento de la obra, pues, va a los autores que participaron en estas jornadas y los autores que nos enviaron los textos. Quiero agradecer particularmente, pues, a los que nos acompañan ahora, esta mañana, pero también a los que no están presentes, pero creo que hay que mencionar. Uno de ellos, bueno, ya lo dije, es el doctor Oscar Flores, que hace un recuento sobre el contexto internacional que se vivía en 1917. En otros momentos estaba la Revolución Rusa, en China, etcétera. En otros lugares del planeta también estaban en guerra y luchando por estas cuestiones, la cuestión obrera, la cuestión de la tierra, la cuestión del trabajo, la cuestión de la inseguridad y la cuestión de las desigualdades. Agustín nos acompañó, no voy a decir nada más que eso, Agustín, para que tú ahora nos digas sobre el otro tema, el otro pilar, ¿no? del texto de Querétaro, que es la educación, la enseñanza. El doctor Sergio Díaz Rendón también toca un tema importante que es la construcción de un Estado laico. Creo que la visión aquí de los padres fundadores, de los artífices del proyecto normativo de Querétaro, es importante lo que hace el doctor Sergio Díaz porque nos lleva de la mano históricamente a este momento, ¿no? De la laicidad y de la separación. Y finalmente, en esta primera parte, Eduardo nos comentará sobre cómo es la justicia, cómo era la justicia y traída vuelta con la reforma del 2011. Hace un ir y venir, ya Eduardo les dirá mejor que yo porque él es muy bueno para contar estas cosas sobre la justicia constitucional. Y la segunda parte es una idea que fue generada por el doctor Luis Efrén y él propuso, esta fue la segunda jornada, él propuso que una vez estudiado como los orígenes y el contexto de Querétaro, preparáramos una mesa sobre qué lugar tuvieron en el constituyente de Querétaro, pues los constituyentes coahuilenses, como no puede ser de otra manera, pues Luis Efrén dice, el gustoso y admirador de los padres fundadores, como él lo ha dicho y creo que lo dice bien, los constituyentes de Querétaro, ¿qué influencia tuvieron? Los constituyentes de Coahuila, ¿qué influencia tuvieron en el constituyente de Querétaro? Y entonces aquí el doctor Oscar Flores pues hizo ahí mano de sus contactos de los historiadores y nos trajo, me parece que unas excelentes aportaciones
Por ejemplo, el capítulo 5 de la segunda parte, pues tenemos al doctor Luis Barrón Córdoba y la doctora María del Refugio González, profesores investigadores del CIDE, que nos hablaron de Madero y de Carranza. Ellos hablan de los planes, los textos previos que dieron lugar a Querétaro, ¿no? Que es el plan de Guadalupe y el plan de San Luis. El plan San Luis de Madero y el plan de Guadalupe de Carranza. Otro profesor, él es jurista, pero muy entendido de la historia, el doctor Daniel Barceló Rojas, de la UNAM, él nos habla de cómo se garantizó políticamente los derechos sociales en este documento, en esta constitución. Y tenemos la aportación de un joven investigador muy querido por Oscar y por mí, que es el maestro Carlos Zamora. Él te completó un texto que en sus orígenes fue la idea del doctor Luis Efrén, pero Carlos tuvo pues el enorme tino y pues la diligencia de escribir un texto del enfoque penal, como Carranza vislumbró una justicia más social, más igualitaria en el ámbito penal. Y ahí lo tendrán ustedes para revisarlo y leerlo, es el capítulo 7. Y finalmente, otro historiador, abogado además, de la Universidad de Puebla, de la Benemérita, Humberto Morales, él nos presenta pues precisamente esta controversia que surge a la par de los derechos sociales en México, que es como de un texto que tenía que verse modificado, que es la Constitución de 1857, como Carranza lo convirtió en una constitución nueva. El texto se llama De las garantías individuales a los derechos sociales, o de cómo Venustiano Carranza pasó de ser reformador a legislador, 1910-1917. El texto cuenta con un estudio introductorio que escribimos el doctor Oscar y yo sobre pues, las reflexiones. Y estas reflexiones no son más que esto que he tratado de comentar rápidamente. Ya tengo solo 2 minutitos. Yo también quiero terminar esta parte de agradecimientos y de relatoría del texto agradeciendo a las personas que nos apoyaron en la edición y en, la, en, la, en el diseño, ¿no? En el hilo y en el bordado del libro. Primero, pues a la doctora Irene, porque estuvo pacientemente corrigiéndonos todos nuestros errores y todas estas temas de edición, de criterios editoriales que deben observar las colecciones de la academia, que no es más que rigor y parte precisamente de la formalidad que debe tener cualquier buena obra que se precie o que pretenda hacerlo. Gracias, doctora Irene. Gracias a Lilian, que también empezó conmigo el trabajo de revisión y edición de textos. Y gracias a Diego, mi hijo Diego, que terminó de revisar conmigo las tablas, las sentencias, y que bueno, me ayudó porque ya pues estos ojos no son muy buenos, que digamos. A las chicas de diseño, obviamente, Dani, mi querida Dani, Isa, todas ellas que siempre están cuidándonos, ¿no? Creo que es la palabra, lo estaba pensando en la mañana, pero creo que es una palabra que pudiera expresar lo que pienso que su trabajo es: nos cuidan el diseño, nos cuidan todos nuestros errores. Y bueno, pues yo estoy terminando con un minutito y como dije, creo que las presentaciones tienen que partir de eso, ¿no? Aparte de, pues, promocionar el libro, invitarlos a la lectura, pero creo que los agradecimientos tienen que ir en primero. Y por eso agradezco también a la doctora Irene que me haya dado el uso de la voz primero para agradecer, empezar agradeciendo por la obra. Gracias, Irene. Muchísimas gracias, Yadira, por
pues probablemente por tu trabajo y por tu compromiso. Y también muchas gracias al doctor Flores por esta idea y por haber permitido que la academia tuviera también este espacio hacia la historia, ¿no? Porque pues muchas veces nosotros los abogados pues tenemos la tendencia como a concentrar la atención en nuestros temas. Entonces creo que también la presencia del doctor Flores ha permitido tener una visión un poco más amplia, un poco más completa, de temas que seguramente siguen siendo muy actuales, pero que tienen sus raíces en el pasado. Entonces, para poder entender algunas cuestiones actuales es necesario ver eh, la tradición, los orígenes y cómo esos conceptos se han ido como desarrollando a lo largo del tiempo en las diferentes etapas que han estado viviendo, ¿no? Pues muchas gracias. Bueno, ahora pasamos al segundo ponente, que es el doctor Eduardo Román. Lo voy a presentar. Bueno, Eduardo es licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, maestro en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con un diploma de especialización en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. También un diploma de estudios avanzados en Derechos Fundamentales y es doctor en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Su tesis doctoral fue sobre el tema de justicia constitucional y democracia en México y fue distinguido con el premio Nicolás Pérez Serrano 2017, que es un premio que otorga el Centro de Estudios Políticos Constitucionales a la mejor tesis en Derecho Constitucional. También recibió el premio extraordinario de doctorado otorgado por la Universidad Autónoma de Madrid. El doctor Román ha ocupado diversos cargos en la Sala Regional Monterrey, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León y en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Actualmente es coordinador de reforma de justicia en el SEAD. Profesor en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y socio de la firma de consultoría jurídica Ramírez Román. Y también es profesor del posgrado de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, Eduardo, por estar aquí con nosotros, por participar en esta presentación y tienes el uso de la voz. Muy buenos días a todas y a todos. Primero que nada, pues también quisiera comenzar agradeciendo pues la invitación en su momento a participar en las jornadas que bueno, de alguna manera quedan reflejadas en esta publicación y bueno, pues, también desde luego la invitación a participar en este libro. Agradecer a Magda, a Oscar, los coordinadores de la obra, a la Academia Interamericana, el conducto de Irene, su directora, pues esta otra oportunidad que me dan de participar en los proyectos de la academia, que bueno, pues yo siento como como mi casa, ¿no? Siempre me da mucho gusto participar, ya sea en los proyectos de investigación o en la docencia, en el posgrado, donde recientemente también tuve la oportunidad de regresar, ¿no? Entonces, pues muy contento de haber podido participar en este proyecto y bueno, de estar en este momento que, como bien decían, pues es siempre un momento de celebración, de júbilo, cuando por fin queda pues, publicado un trabajo como este. Entonces, bueno, pues reiterar el agradecimiento y la oportunidad también de la invitación a estar en este panel y bueno, saludar a Agustín, que no tenemos el gusto de conocernos. ¿Qué tal? Pero pues mucho gusto y un honor compartir este panel también con Magda y con Irene. Bueno, yo quisiera comenzar con una muy breve reflexión pues como la importancia de la obra en términos generales, porque como bien ya lo apuntaba hace rato Magda, bueno, es importante creo que por algún motivo, ¿no? O sea, siempre como los aniversarios son un buen momento como para reflexionar, ¿no? sobre
sobre el objeto de celebración de ese aniversario, que en este caso pues, fue la Constitución mexicana en 2017, que llegó a su centenario de vigencia, y que, como bien decía Irene, pues es una constitución que formalmente sigue vigente en aquel entonces, pero que bueno, desde luego ha sufrido pues una importante transformación, ¿no? Una gran cantidad de reformas, como sabemos, pero hay muchas cosas que siguen ahí de aquel texto, y no solo del texto, sino de aquella idea original de la Constitución del 17. Entonces creo que siempre es importante, también como se comentaba hace rato, pues hacer pues el análisis de la realidad constitucional, pues siempre tomando en cuenta de dónde venimos y de dónde surgen algunas de sus instituciones y cuál es la evolución que han tenido a lo largo de estos ya más de 100 años, incluso algunas que venían de constituciones previas, ¿no? Como es el caso de la que a mí me tocó hablar en el texto, que es del sistema de justicia constitucional. Y bueno, por lo tanto es una obra que aunque sí tiene un contenido histórico importante, pues tiene una relevancia actual indudable, que nos ayuda a entender mejor nuestra Constitución vigente actualmente, y sobre todo pues algunos temas de esa Constitución que hoy en día pues siguen teniendo relevancia, y que en el contexto actual que estamos viviendo pues la retoman, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los derechos sociales, pues sin duda el derecho a la salud, pero también, como se comentaba al principio, laicidad, ¿no? Que también ahora con todas estas decisiones que ha ido adoptando el gobierno, y más que las decisiones en sí, con cómo las ha comunicado, pues bueno, ha surgido ahí otra vez el tema de la importancia del principio de laicidad, ¿no? Del Estado. Entonces, es una obra que sí tiene como recorrido histórico de algunas de las instituciones, principios de aquella Constitución del 17, pero que nos sirve también para entender la realidad actual de ellas, y cómo han venido evolucionando, ¿no? Lo que decía también Magda, la referencia que hacía al artículo de Carlos sobre el sistema de justicia penal, o sobre la idea de la justicia penal que se tenía en aquel entonces, que pudiéramos también ver reflejadas algunas cosas en el ya no nuevo sistema de justicia penal que tenemos actualmente, ¿no? Y yo creo que también la importancia radica no solo en entender mejor nuestra Constitución con este análisis histórico, sino también yo comparto de lo que decía Magda, que esta crisis en la que estamos, esta situación en la que estamos de la emergencia sanitaria, yo creo que es una prueba de fuego de las constituciones, ¿no? En el mundo, en parte el debate jurídico que se ha suscitado en muchos países, pues tiene que ver precisamente con la aplicación o cómo se está entendiendo la aplicación de la Constitución, o cómo se está olvidando la aplicación de la Constitución en algunos casos, ¿no? Como lo que podemos ver con algunas decisiones que están adoptando autoridades en México, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en el ámbito local, pues algunas decisiones sin ninguna base constitucional prácticamente. Entonces, sí, desde luego estamos en un momento, yo diría, no sé si de crisis, no pondría esa palabra, pero sí en donde ante tanta incertidumbre que hay en todos los aspectos, la Constitución creo que vuelve a ser ese referente al que necesitamos voltear, y sobre el cual debemos construir al menos la parte jurídica de cómo enfrentar esta crisis, ¿no? Porque creo que
que es la única manera como de poder sortearlas sin caer sin que esto derive después en prácticas autoritarias del poder, ¿no? Que justo en buena medida es lo que buscan garantizar las constituciones. Entonces, bueno, todo esto para decir que el libro me parece que tiene una relevancia actual, aunque está escrito en clave histórica, tiene una relevancia actual indudable, y justo creo que ese es un mérito también de las aportaciones que hay al libro, el que si bien es un análisis histórico, es un análisis también como prospectivo, ¿no? De cómo esa historia nos sigue de alguna manera, sigue estando presente en nuestra realidad. O sea, sí están escritos en clave histórica, pero también me parece que con una visión prospectiva de en qué pueden contribuir este análisis a entender mejor la Constitución hoy en día. Y bueno, justo en eso, pues paso entonces a platicar un poco del texto que me tocó escribir a mí, y que pues espero que pueda ser de interés, y en el que se plantea pues es una reconstrucción histórica de cómo ha evolucionado el sistema de justicia constitucional en México. Y de alguna manera un poco la hipótesis que se plantea es que el sistema que tenemos actualmente, creo, me parece, refleja o es un mejor reflejo de aquella idea que se tenía en el texto original del 17, ¿no? Con un sistema raro, sí, o sea, raro en el mundo, que trata de combinar el control difuso con el control concentrado de una manera pues interesante, un poco vista, me parece, en otras partes del mundo, pero que a pesar de que en esa constitución del 17 estaban como los elementos de ese modelo mixto, pues realmente lo que funcionaba, o como funcionaba el sistema de justicia constitucional durante buena parte de la vigencia de esta constitución, pero incluso desde un poco antes, pues era básicamente un modelo concentrado a la mexicana, ¿no? Por eso pues quiero sí hacer como esa distinción de lo que entendemos en México por modelo concentrado a lo que se entiende, por ejemplo, en Europa, donde se piensa en un tribunal constitucional, y este modelo kelseniano, ¿no? En México, por lo que le hemos llamado el control concentrado, es un modelo de justicia constitucional concentrado en el Poder Judicial Federal, en distintos tribunales del Poder Judicial Federal, a través de mecanismos de control constitucional específicos, pero que pues, no es necesariamente la misma idea del modelo europeo concentrado, ¿no? Tiene algunos elementos, desde luego, y aquí en México pues se ha dicho mucho de que la Suprema Corte es un tribunal constitucional, es una discusión que se me hace un poco irrelevante, pero bueno, me llamaba la atención recientemente con la propuesta de modificación al Poder Judicial, a la justicia federal, que presentó el presidente de la Corte, que otra vez se retome como esta idea de hacer de la Corte un auténtico tribunal constitucional. Y, en fin, estamos como bueno, vivimos en paz, ¿no? con el tribunal que tenemos. Y está como esa idea de transformarlo en un tribunal constitucional, pero con una visión como distinta de lo que es un tribunal constitucional. Bien, no voy a meter en ese debate, pero sí, un poco el objetivo del texto es por un lado, como decía, hacer esa reconstrucción histórica de cómo en la Constitución del 17 estaban esos elementos que combinaban esas bases constitucionales para un modelo
que combinara el control difuso, particularmente a partir de lo que establece el artículo 133 de la Constitución en su segunda parte, y también pues, los elementos del modelo concentrado en aquel entonces, solo a través del amparo y las controversias constitucionales, que realmente pues, nunca funcionaron muy poco, ¿no? Durante todo el siglo XX. Realmente fue hasta la última década del siglo XX cuando empieza a funcionar este mecanismo de control constitucional a partir del cambio en el contexto político y de algunas modificaciones en cuanto a la legitimación activa de quienes pudieran presentar estas controversias, y particularmente en el momento en que se incluye a los municipios como sujetos legitimados para interponerlas. En ese momento pues, se activa este mecanismo, y hoy en día pues, es un mecanismo sumamente relevante, sobre todo para estas disputas competenciales, ¿no? que hay pues en nuestro país y en cualquier modelo constitucional, pero particularmente, como decía Kelton, en los modelos, en los estados federales, ¿no? Donde hay una constante tensión de disputa competencial entre el gobierno federal y los estados y los municipios, ¿no? Entonces, bueno, esos elementos estaban ahí desde el texto de la Constitución del 17, pero bueno, la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, luego eso se llevó también a la ley de amparo, pues fueron restringiendo, pues sobre todo la posibilidad de que existiera un control difuso. Básicamente se le prohibió a los jueces locales que hiciesen control de constitucionalidad, y eso pues me parece que tuvo consecuencias muy graves en cuanto a la normatividad de la Constitución durante prácticamente todo el siglo XX, porque pues justo los jueces locales no es solo que no hicieran inaplicación de normas, sino que incluso hacían como si la Constitución no existiera, ¿no? O sea, también hubo ahí una concepción de esa prohibición, pues creo que muy extrema, de ni siquiera pensar que era posible un control, una interpretación conforme de las normas con la Constitución, que me parece que eso será perfectamente posible en ese modelo, y sin embargo los jueces locales entendieron que no podían ni siquiera voltear a ver a la Constitución y se olvidaron de la Constitución, y eso pues creo que tuvo pues unas consecuencias muy negativas a lo largo del siglo XX en lograr una mayor normatividad de la Constitución. Y eso pues se mantuvo hasta pues, todo el siglo XX prácticamente, hasta las épocas más recientes. Y en buena medida pues estaba ese modelo estaba pues como sustentado en una desconfianza hacia los jueces locales, ¿no? Un poco parecido también a lo que justificó en Europa la creación de los tribunales constitucionales, con esta desconfianza hacia la jurisdicción ordinaria. Bueno, pues acá un poco algo similar, pero no hacia la jurisdicción local particularmente, ¿no? Pues bueno, eso estuvo vigente hasta pues en 2011, ¿no? que empieza a cambiar este panorama, pues primero con la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Radilla, después por el cambio de jurisprudencia de la Suprema Corte en cuanto al control difuso derivado del cumplimiento de la sentencia del caso Radilla, y donde finalmente pues la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, donde a partir de la cual empieza a haber jueces que entienden que esa reforma, sobre todo el contenido del artículo primero, el no contenido del artículo primero, pues les legitimaba para hacer control de constitucionalidad, y hubo jueces locales que empezaron a hacerlo incluso antes de las tesis de la Suprema Corte, el cambio de jurisprudencia de la Suprema Corte en cuanto al control difuso. Y bueno, finalmente viene este
este cambio jurisprudencial en el que la Corte pues finalmente establece que los jueces locales no solo pueden, sino que están obligados a hacer control de constitucionalidad y, bueno, de convencionalidad, ¿no? Con este concepto que se agrega ahí y que, bueno, también sobre el cual tengo ahí una opinión, pero bueno, no me voy a meter tampoco en esa discusión. Entonces, bueno, el artículo plantea esto, esta evolución histórica, y de alguna manera, pues lo que concluye el artículo es que este nuevo modelo raro que tenemos que intenta combinar explícitamente el control difuso a través de todos los jueces locales, federales, de todas las materias, con mecanismos de control concentrado en el Poder Judicial Federal, a través del amparo, las acciones inconstitucionales, la inconstitucionalidad, los controles constitucionales, pero incluso también con la justicia constitucional local concentrada que hay. Es un modelo como muy robusto de justicia constitucional que está como en ese proceso de integración que creo que no es fácil, pero que plantea pues un modelo, me parece, es como la idea, un modelo que creo que es un poco más cercano a aquella idea original de la Constitución del 17, ¿no? Alguna vez, ya con eso termino, escuché a alguien decir que Jorge Carpizo había dicho, después de cuando empieza a haber este cambio jurisprudencial de la Corte en el 2011, diciendo estableciendo el control difuso, que Jorge Carpizo había comentado que, bueno, entonces ahora la Constitución dice lo que siempre ha dicho. Y bueno, pues efectivamente, o sea, realmente no en el ámbito de la justicia constitucional, el efecto de la reforma 2011, la sentencia del caso Rodríguez, lo que me parece hacen es activar algo que ya estaba en la Constitución y que nos habíamos olvidado, y por eso es un poco la idea de que es una vuelta a ese modelo original de la Constitución del 17. Y bueno, con esto aquí lo dejo, simplemente para reiterar mi agradecimiento y bueno, pues quedamos ahí a la disposición por cualquier comentario. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por tu participación hoy y en el libro, con un texto muy interesante y muy importante. Además, siempre es un enorme gusto escucharte y leerte. Entonces, pues muchas gracias por tu participación. Bueno, ahora le voy a ceder el uso de la voz a otro gran amigo de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Agustín Sánchez Andrés. Bueno, el doctor Sánchez es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 3. Es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y ha publicado muchos artículos, varios libros sobre las relaciones, probablemente entre España y Iberoamérica, y especialmente entre España y México. Es autor de diferentes monografías, voy a citar nada más las más recientes, una del 2015 sobre historia de las relaciones entre España y México, 1821-2014, y el régimen autonómico cubano 1897-1898, que tiene fecha del 2020. Muchas gracias, Agustín, por estar aquí. Muchas gracias también, en tu caso, por haber participado en todas las etapas de este proyecto de investigación. Y pues tienes el uso de la voz. Gracias, Irene. La verdad es que es un placer
el haber formado parte de ese proyecto, en fin, y haber trabajado con vosotros. Bueno, de comenzar, por supuesto, felicitando a los directores de la colección y de manera particular a los coordinadores de la obra, producto, como ya señalaba Yadira, de un coloquio organizado muy oportunamente por la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la OAC para conmemorar la aprobación, de la Constitución mexicana de 1917, la cual constituyó pues, un hito en el ámbito del constitucionalismo social, como muy bien señalaba Eduardo. Un movimiento que promovió en el primer tercio del siglo XX la incorporación a las constituciones de los llamados derechos sociales, a menudo de carácter laboral, y que en buena medida implicaba pues, la subordinación de los derechos individuales a los colectivos representados, al menos teóricamente, por el interés común. Estas se limitan, esto es importante, pero no se suprimen, como en el caso de las constituciones socialistas, como sucedió, por ejemplo, pues en las constituciones soviéticas de 1918, 1924 o 1836. La Constitución mexicana de 1917 fue en este sentido el primer ejemplo de este constitucionalismo social. Bueno, hay un precedente en la Constitución provincial la argentina de Mendoza, pero tenía una constitución con un carácter meramente provincial. En esta línea, pues el otro gran ejemplo de este tipo sería la Constitución de la República de Weimar en 1919. Ambos textos, el mexicano y el alemán, influirían en otras constituciones del periodo, tanto en Europa, está la española de 1931, de América Latina y varias, caso de la chilena de 1925, quizás sea el más representativo, así como en el constitucionalismo europeo de posguerra, centrado en la introducción y defensa del estado del bienestar, pues tan amenazado ahora, en fin, a raíz de los procesos recientes. Voy a centrar, como Eduardo, mi intervención, pues en este caso en el artículo, digamos, en la contribución mía a este libro, que hace referencia, se centra pues, en el debate relativo a la libertad de enseñanza, que más que al de la laicidad del Estado, reconocida por otros artículos de la Constitución, es lo que centró las discusiones en torno al artículo 3 del nuevo texto constitucional. El inicio de la Revolución Mexicana puso de manifiesto la necesidad urgente de reformar el sistema educativo mexicano, dado el rezago en el que el país se encontraba al inicio de la Revolución, cuando solo en torno a una cuarta parte pues, de los niños en edad escolar estaban realmente escolarizados, al margen de lo que la ley, en este caso la ley máxima, señalaba sobre lo mismo, y el analfabetismo se extendía a cerca del 80% de la población. No obstante, el desarrollo del proceso revolucionario pues, fue demorando cualquier reforma hasta el inicio de la progresiva reorganización del Estado mexicano por revolucionario tras el triunfo del movimiento constitucionalista dirigido por Venustiano Carranza a fines de 1915. Este heredó una nación en ruinas, de manera que la prioridad inicial del constitucionalismo fue tratar de estabilizar política y socialmente al país, como único modo de consolidar al nuevo régimen revolucionario. El primer paso para ello consistía, lógicamente, en establecer las bases institucionales del nuevo Estado, empezando por la elaboración de un nuevo marco constitucional. Esta sería la tarea de la Asamblea Constituyente reunida en el Teatro Iturbide de Querétaro entre noviembre de 1916 y enero de 1917. La Asamblea Constituyente de Querétaro, como ha sido bien estudiado por diversos autores, no reflejaba realmente la pluralidad ideológica del país. La oposición conservadora, identificada con el porfirismo y el huertismo, quedó por completo al margen de la misma, salvo casos aislados. Lo mismo sucedió con otras corrientes revolucionarias que también habían sido derrotadas, como el caso del zapatismo. Ello limitó sin duda la representatividad del Congreso Constituyente, que solo dio cabida a una parte de los sectores más progresistas de la sociedad mexicana, en el marco además de una participación electoral sumamente reducida. Se calcula que solo votaron pues, en torno al 20-30% de la población del país, aunque en algunos distritos pues, la cifra no llegó ni siquiera al 10%. Muchos de los diputados electos eran colaboradores cercanos de Carranza, que confiaba en controlar
a la mayoría de la Asamblea para llevar a cabo pues, su proyecto de nación. Las tendencias izquierdistas de la mayoría de los candidatos, los recelos hacia el poder central de muchos de los estados, la popularidad de otras figuras revolucionarias, como el caso de Obregón, y la ambigua, pues en fin, actitud del secretario de Gobernación, Jesús Acuña, acabarían cristalizando, sin embargo, en la elección de una mayoría de constituyentes identificados con los sectores más izquierdistas de la heterogénea coalición revolucionaria. Desde un primer momento se distinguieron dos grandes tendencias entre los constituyentes de 1916-1917. Por un lado, los antiguos liberales, opuestos a la deriva positivista y autoritaria del régimen de Díaz, que habían constituido la base del movimiento maderista y militaban ahora mayoritariamente en las filas del carrancismo. Este grupo estaba representado por algo más de medio centenar de diputados, aproximadamente un tercio de los que participaban activamente en Querétaro. Casi todos ellos pues, eran profesionales liberales, procedentes de los estratos medios, medio altos de la sociedad porfirista, abogados, médicos, ingenieros, periodistas, profesores universitarios, en fin. El núcleo principal estaba constituido, sin embargo, por una treintena de antiguos congresistas que habían pertenecido al bloque renovador entre 1912 y 1913. Todos ellos habían respaldado la política reformista impulsada por el presidente Madero y tras su asesinato trataron de obstaculizar en distinto grado la acción de Huerta, precipitando la clausura del Congreso en octubre de 1913. Este grupo se había convertido en uno de los principales sostenes políticos del carrancismo y sus principales líderes, como Félix Fulgencio Palavicini, José Natividad Macías, Alfonso Cravioto, Luis Manuel Rojas, por citar solo a los más conocidos, formaban parte del círculo de consejeros más próximo a Carranza. Al igual que el primer jefe, los antiguos renovadores aspiraban a plasmar en el nuevo texto constitucional una versión reformada y actualizada de los viejos ideales de la Constitución de 1857. Su principal interés era la aprobación de un ordenamiento constitucional que permitiera la transición hacia un régimen democrático. En este sentido, consideraban que la necesidad de una nueva Constitución vendría dada no tanto por la pérdida de vigencia de la mayoría de los principios recogidos por la Constitución por esencia del liberalismo mexicano, que es la de 1857, sino por su inaplicabilidad práctica. Por esa razón, no estaban especialmente inclinados a incluir en la nueva Constitución los derechos sociales que habían constituido la bandera de las masas campesinas y obreros y obreras durante el proceso revolucionario, ya que creían que el establecimiento de un régimen político democrático y con él el de un auténtico Estado de Derecho tendría como consecuencia la resolución de los problemas sociales y económicos del país, pues exactamente como Madero durante su presidencia. Sus ideas serían recogidas por el proyecto de Constitución sometido por Carranza a la discusión del proyecto del Congreso Constituyente y que sería considerablemente modificado en el curso de las discusiones que tuvieron lugar durante el desarrollo del proceso legislativo. A diferencia de los antiguos reformistas, la mayoría de los diputados constituyentes pertenecían, como señalaba anteriormente, a los sectores más izquierdistas del movimiento revolucionario, radicalizados durante la lucha contra el huertismo y favorables a incorporar a la Carta Magna una serie de derechos sociales que recogieran las principales reivindicaciones esgrimidas por las masas populares durante el proceso revolucionario. Se trataba de un grupo de algo más de un centenar de los diputados activos, en su mayoría de menor edad que los renovadores y de extracción social muy diversa. Su ideología realmente era muy difusa. Tradicionalmente se los ha vinculado al obregonismo, pero en realidad se trataba de un heterogéneo conjunto de socialistas, magonistas y agraristas sobre los que la influencia de Obregón debió de ser, señala Alan Knight, bastante limitada en realidad. Los denominados radicales o jacobinos procedían en su mayor parte de los estratos sociales medios, medio-bajos de la sociedad mexicana y solo en contados casos de las clases populares que constituían la mayoría de la población.
Cerca de un 30% eran militares, pero su mayor parte de segundo orden. Solo en algunos casos los generales Francisco J. Múgica, Cándido Aguilar o Heriberto Jara se ubicaban entre los mandos importantes. Entre sus principales líderes se encontraban antiguos magonistas partidarios de la reforma agraria, como el propio Múgica o Jara, así como varios de los integrantes del llamado Grupo Sonorense cercanos a Obregón. Sería esta mayoría de representantes de clase media y de tendencias difusamente radicales lo que finalmente, y quizá de manera inconsciente, fuera imponiendo sus posiciones en la Asamblea Constituyente y acabara convirtiendo a la Constitución de 1917 en el primer exponente del constitucionalismo social del periodo de entreguerras. En este contexto hay que enmarcar los debates en torno al artículo 3 relativo a la libertad de enseñanza, que pusieron de manifiesto por primera vez la división de los constituyentes en esos dos grandes grupos a los que acabo de aludir. La dureza de los debates, continuada posteriormente durante la discusión del crucial artículo 5 relativo a los derechos laborales, acabaría llevando a ambos bandos a flexibilizar progresivamente sus posiciones para tratar de conseguir un cierto grado de consenso. Ello provocó que, si bien el radicalismo de la mayoría de los constituyentes acabara imprimiendo a la Carta Magna un carácter más avanzado y novedoso de lo que Carranza y su grupo habían pretendido en un primer momento, la Constitución de 1917 fuera finalmente el producto de la actividad combinada de ambos sectores. En definitiva, todos eran revolucionarios y coincidían en la necesidad de llevar a cabo las transformaciones demandadas por el proceso revolucionario, difiriendo tan solo en el carácter y en el alcance de dichos cambios. Las limitaciones impuestas a la libertad de enseñanza por el artículo 3 constituyeron la primera muestra de radicalismo de la nueva Constitución en un momento en que el debate político no respondía todavía a esa necesidad de consenso. La intensidad de las discusiones parlamentarias respondió a menudo a cuestiones de tipo personal, incluso a un cierto resentimiento contra el grupo liberal por parte de un buen número de jóvenes diputados radicales de provincias, pero reflejaba en última instancia el pulso entre las distintas facciones de la coalición revolucionaria que iría prefigurando la fragmentación de la misma 2 años más tarde entre el grupo carrancista y el bloque articulado en torno a los generales sonorenses. El debate tuvo también un trasfondo doctrinal. Los dos bloques de la Cámara compartían el principio que hacía de la educación el motor del cambio social. En este sentido, ambos coincidían en la necesidad de generalizar la educación primaria, pública y privada, sancionando su obligatoriedad, convertida además en uno de los deberes, no en un derecho, sino en uno de los deberes de los ciudadanos recogidos por el artículo 31, y creando mecanismos que permitieran extender la misma al conjunto de la sociedad, para de este modo poder hacer frente al enorme rezago educativo existente en México. La totalidad de los constituyentes coincidía en este sentido en la necesidad de diseñar una fórmula que hiciera posible extender la enseñanza básica al conjunto de la población del país. Los antiguos liberales eran favorables a que el título primero del texto constitucional se limitara a recoger, como era tradicional en los ordenamientos constitucionales liberales, de manera genérica el sacrosanto principio liberal que sancionaba la libertad de enseñanza y el carácter laico de la educación pública primaria, dejando el desarrollo de este principio a ulteriores leyes y reglamentos. Los sectores más izquierdistas del Congreso Constituyente pretendían, por el contrario, romper con los moldes de la tradición constitucionalista y llevar a cabo toda una regulación constitucional del derecho a la educación desde su enunciación en el título primero, la parte declarativa de derechos, estableciendo nítidamente en la Carta Magna las funciones de los poderes públicos en la organización y funcionamiento del sistema educativo público y privado, y esta fue la posición que se impondría finalmente. Ambos grupos se mostraban favorables al mantenimiento de un sistema educativo dual de carácter público y privado.
Pero para los primeros, de acuerdo con la influencia que el krausismo había tenido sobre el liberalismo mexicano, la enseñanza privada debía quedar fuera del marco regulatorio del Estado, en tanto que los segundos defendían la necesidad de someter tanto la educación pública como la privada a un estricto control gubernamental y dejar consignada claramente esta cuestión en el marco del nuevo texto constitucional. Este sería uno de los principales puntos de discordia, aunque no el único, entre las dos grandes tendencias ideológicas presentes en el Congreso Constituyente. Tradicionalmente, un sector de la historiografía ha presentado esta cuestión como un mero enfrentamiento entre defensores y detractores del laicismo en la educación. Esto, desde mi punto de vista, es una distorsión del problema, ya que, como acabo de señalar, ambos grupos coincidían en su anticlericalismo y eran hostiles al tipo de educación impartida en las instituciones religiosas. La cuestión de fondo que se dirimió en los debates que tuvieron lugar en el Congreso Constituyente era diferente. Lo que los constituyentes estaban realmente debatiendo era el papel que el Estado debía jugar en la regulación del derecho a la educación, o lo que es lo mismo, en la organización y funcionamiento del nuevo sistema educativo revolucionario dirigido por primera vez a las masas populares. Los viejos liberales daban mayor peso a la defensa de las libertades individuales, entre ellas la libertad de enseñanza, que a las facultades regulatorias del Estado, especialmente en materia educativa. Por ello reivindicaron lo establecido en esta materia por la Constitución de 1857, que en la práctica inhibía la acción del Estado en la regulación de la educación privada y, de hecho, en cierta medida también de la pública. Los sectores más radicales de la Cámara, por su parte, entendían que la defensa de los derechos sociales de las masas populares, como era el caso del derecho a la educación, debía anteponerse a los derechos naturales, en este caso a la libertad de enseñanza, en la eventualidad de un conflicto entre ambos. Este desacuerdo estaba tan alimentado por las diferencias entre los dos grupos de constituir simplemente un marco jurídico. Los derechos y libertades de los ciudadanos, limitar los poderes e instituciones de la organización política del Estado. Los viejos liberales no tenían problemas en incluir también una referencia a los nuevos derechos sociales, pero dejando al margen para que en el futuro los gobiernos de distinto signo ideológico pudieran desarrollar aquellos por medio de sus propias leyes y reglamentos sin necesidad de reforzar el propio texto constitucional o incluso de reformarlo. En cambio, para la mayoría radical, la nueva Constitución debía no solo recoger los derechos sociales, sino también regular claramente la acción del Estado a fin de garantizar su ejercicio y evitar que en la práctica estos quedaran en un mero enunciado teórico, como había sucedido en la práctica con el derecho a la educación en el pasado. Tanto un grupo como otro, como vemos, eran firmes partidarios del laicismo y, con pocas excepciones, compartían fuertes prevenciones contra la educación religiosa. Los primeros, sin embargo, se oponían frontalmente a establecer ninguna restricción a un derecho natural, como era el derecho a la libertad de enseñanza, y consideraban que éste debía estar consignado en el título primero de la Constitución, es decir, en la parte declarativa de derechos del futuro texto constitucional. Por ello, aunque partidarios de un laicismo a ultranza en la enseñanza pública, eran reticentes, sin embargo, a imponer restricciones a la existencia y funcionamiento de los centros educativos religiosos. La mayoría radical de la Cámara, que no estaba condicionada como los anteriores por las tradiciones del constitucionalismo liberal, optó en cambio por dejar constancia de su anticlericalismo en la redacción del artículo 3. Esta cuestión, que acabó polarizando formalmente el debate, encubría en realidad las distintas concepciones ideológicas de ambos grupos, tanto en relación con el papel regulador del Estado en la educación como en torno al carácter de la propia Constitución. El desarrollo del debate, al margen de su desenlace, otorgó por primera vez un protagonismo a la cuestión educativa en el marco de la historia constitucional mexicana y sentó a grandes rasgos
la política educativa del México posrevolucionario hasta fines del siglo XX. Una política determinada a partir de este momento por el predominio del papel regulador del Estado sobre la libertad de enseñanza y por la sanción constitucional al derecho a la educación, si bien presentado formalmente como un deber, uno de los derechos sociales que convirtieron a la Constitución de 1917 en un referente del constitucionalismo social del periodo de entreguerras. Para terminar, y como colofón curioso, señalar que si bien el grupo reformista perdió este debate, y digamos, la posición que se impuso en 1917 fue la defendida por esa mayoría radical autodenominada jacobina del constituyente queretano, a partir de 1993, con motivo de la reforma constitucional, para abrir precisamente, digamos, a la libertad de educación, pues, en fin, a las instituciones fundamentalmente y por presiones de las mismas de carácter religioso llevada a cabo en 1993, pues esta es la posición que finalmente se impondría y que llegaría hasta desde 1993 con diversos matices hasta la actualidad. Eso sería todo por mi parte. Bueno, muchísimas gracias, Agustín, por esta panorámica, por este recorrido y en particular también sobre el focus en materia de educación. Me parece que son todas consideraciones muy importantes y además el enfoque que obviamente tú como historiador le das es seguramente muy enriquecedor. Bueno, muchísimas gracias a los tres ponentes, a los tres panelistas. Ahora podemos empezar la sesión de preguntas y respuestas con los asistentes. Me comentaron que el doctor Flores quería hacer una pregunta. No sé si le puedan abrir el micrófono. Bueno. Ahí está el doctor Oscar. Hola, Oscar. Muy buenos días. No te escuchamos. No, tampoco. Se me hace que tienes el micrófono desactivado o silenciado. No sé si mientras que el doctor Flores revisa su micrófono, ¿hay alguien más que quiera ver una mano levantada? Yolanda. No sé si quieren abrirle también el micrófono a Yolanda. Yolanda. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfectamente. ¿Se escucha? Sí. Sí. Muy bien, felicidades por el libro y por su presentación. Tendría una pregunta para el doctor Agustín Sánchez. Sí. En relación con lo que mencionaba usted, que efectivamente en la reforma del 17 se hablaba de una necesidad
de obligatoriedad de que los niños fueran a la educación básica, creo que estaría importante manejar el contexto en el cual se dio esto, toda vez que los niños en esa época había necesidad, sobre todo lo de los contextos rurales, de tener que ir a ayudar a los padres en familias numerosas a levantar la cosecha, etcétera, para mantener el sustento. Entonces, por eso era la necesidad también de mantener una obligatoriedad para que fuesen los niños a la escuela. Y en relación hago este puente de contextos, porque en relación a la reforma de 2019, que nos habla ahora de una igualdad sustantiva en la reforma que se hizo al artículo 3º constitucional, que yo le llamaría la reforma educativa en derechos humanos, estamos hablando ahora también de que se establecen de que esas condiciones de que todos puedan tener acceso a la educación. Entonces, me parecería interesante que me pudiera dar alguna opinión sobre eso en relación a ese puente que se da de la reforma del 17 y la reforma ahora del 2019, si tiene alguna opinión al respecto. Claro, bueno, como historiador yo le voy a dar, digamos, una perspectiva desde el punto de vista histórico, pero seguramente como constitucionalista Eduardo querrá, diga luego, profundizarlo desde el punto de vista, digamos, del constitucionalismo mexicano actual. Como historiador, pues sí, lo que usted señala es, en fin, quiero decir, está claro, el sentido de la obligatoriedad, digamos, en su origen, se justifica pues en esa situación, a inicios de la revolución, pues en fin, de rezago tremendo de un sistema educativo que, digamos, la obligatoriedad de la enseñanza primaria, de la enseñanza básica, estaba ya consignada constitucionalmente desde 1857, pero esto realmente no se había llevado a la práctica y señalábamos que en torno al 25% tan solo de la población en edad de escolarización se encontraba realmente cumpliendo los preceptos constitucionales relativos a la obligatoriedad de la escolarización de esta población, por supuesto. Sí, claro, me parece muy pertinente. Y desde el punto de vista, digamos, un poco de la proyección histórica, pues claro, lo que usted plantea ahora en la reforma del 2019, que no conozco más que por lo que he leído en la prensa, pero realmente pues un poco sería el retomar determinados elementos de ese constitucionalismo social por parte de las nuevas tendencias políticas que actualmente resultan hegemónicas en la República y dar marcha atrás a todo ese proceso de revisión del constitucionalismo social que, bueno, pues a lo largo del periodo posrevolucionario y fundamentalmente a partir de la década de 1990 y de las primeras décadas de este siglo, pues fueron modificando muchos de estos elementos. En parte también porque se habían convertido en anacronismos históricos. Es decir, vamos a ver, el constitucionalismo social fue algo muy importante, muy novedoso, tuvo un papel muy fundamental, diría yo, a la hora de conformar pues digamos, la incorporación de muchos de los elementos que van a definir el welfare state, digamos, la incorporación primero y la defensa posteriormente del estado del bienestar, sobre todo por parte del constitucionalismo europeo posterior a la Segunda Guerra Mundial, como parte de todas las reformas que están teniendo lugar en Europa tras el conflicto, pues básicamente para evitar una revolución social, dado que el estado de quiebra absoluta, social y económica en el que Europa había quedado tras la Segunda Guerra Mundial, y ese es realmente su papel. Pero a partir de ese momento, pues el constitucionalismo social realmente va perdiendo fuelle. La prueba es que no hay otros elementos, digamos, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX que beban en estas fuentes.
sí hay influencia, sobre todo, ya digo, en este primer constitucionalismo europeo de la posguerra, pero posteriormente se va perdiendo todo esto. Entonces, desde el punto de vista, digamos, un poco de la historia, yo lo pondría en contacto pues, con esas tendencias políticas que en la actualidad pues, tratan un poco de volver a las fuentes de lo que fue en muchos aspectos el proyecto revolucionario, y en este caso el proyecto educativo revolucionario. En cuanto a un análisis ya desde el punto de vista de digamos, de los elementos del constitucionalismo social presentes en este proyecto del 2019 que usted me menciona, me gustaría más bien saber, si no tiene inconveniente, por supuesto, lo que opina el doctor Eduardo Román, que sería el especialista desde la perspectiva constitucionalista. Muy bien, no sé si alguien más de los panelistas quiera agregar algún comentario a esta pregunta. Bueno, yo nada más ahí. Te he comprometido, disculpa. Entonces no quedaba de otra. No, pero con mucho gusto. Vaya, yo creo que es una reforma muy, muy controvertida, pero al menos en esa parte o sea, muy controvertida, sobre todo en cuanto al sistema educativo, ¿no? Pero y a la eliminación de muchas cuestiones institucionales que se habían establecido en la anterior reforma educativa. Pero al menos en esa parte, en cuanto a los valores y principios que se incorporan como parte o que deben estar incorporados en la educación, pues la verdad es que yo no podría estar como más de acuerdo, ¿no? O sea, porque habla de la inclusión, habla de la interculturalidad, habla de una serie de principios y de valores que creo que no, o sea, está muy bien que se incorporen en la educación básica. Claro, luego habrá que ver cómo, ¿no? O sea, y cómo se interpreta y cómo se lleva a la práctica esto, pero al menos creo que es algo en lo que pues, difícil, en esa parte de la reforma, creo que es algo en lo que difícilmente uno puede estar como en contra, y a mí me parece muy bien. Claro, hay que ver eso, ¿no? Cómo lo llevan a la práctica y cómo se interpretan algunas cosas que pueden llegar a ser muy controvertidas dependiendo de la visión política que se tenga. Pero en general me parece pues como un modelo educativo que sí fomentará una educación más crítica, más real con el contexto sociocultural mexicano, y en esa parte pues creo que está bien. Luego hay que ver cómo se lleva a la práctica. Gracias. Muy bien, no sé si Yadira quieras comentar algo. A ti, Agustín, no te pasó la pelota. No sé si Oscar quiera ahora, si pudimos resolver los problemas con sonido. Se me hace que no te escuchamos, pero tú sí nos escuchas. Creo que es Oscar en el extremo inferior izquierdo. No sé si mientras tanto hay alguna otra pregunta. Normalmente en todas las presentaciones preguntan cuánto cuesta el libro. Y normalmente en las presentaciones tenemos descuentos. Pero bueno, ahora tendremos que remitir a la página web de Tirant lo Blanche, donde pueden las personas interesadas adquirir el libro. Y pues yo espero ya en la segunda mitad del año quizás podamos organizar otra presentación, no sé si en Monterrey o en Michoacán. Por supuesto. Así los voy a comprometer ahora. Con mucho gusto. No sé si pudimos resolver los problemas de micrófono del doctor Flores. No. A mí sí me gustaría formular una pregunta. Por favor, Agustín.
Y es en el caso de, porque realmente Tirán es una editorial española, entiendo, ¿no? Pero se está publicando por parte digamos, de la casa mexicana. En el caso del extranjero, ¿cómo sería el acceso a este libro? ¿Directamente a través de la distribuidora de Tirán aquí en Valencia? Sí, sí, sería a través de ellos, porque es lo mismo. Sí. No sé si alguien más quiere intervenir o pues ya podemos cerrar la presentación aquí. Hay otra mano levantada, Lili. No sé si le quieran abrir el audio a Lilian. Lili. Sí. Adelante, Lili. Hola. Hola, buen día. ¿Sí me escucha? Sí. ¿Qué tal? Perfectamente. Bueno, muchas gracias. Pues felicidades y felicidades obviamente, bueno, a todo el equipo involucrado en el trabajo de lo que es el producto final de este libro. Y pues mi pregunta sería, tal vez a lo mejor, no sé si históricamente puede haber alguna noción, pero desde luego que constitucionalmente y desde, bueno, siempre todas las aristas tienen alguna, pues, alguna aportación, ¿no?, que hacer, pero yo quisiera saber cuál sería a lo mejor el reto más palpable que se ha detectado en pues tal vez en el logro pues como de acatar o de tratar de llevar lo que está protegido o lo que más bien contiene la Constitución respecto de los derechos humanos o los derechos fundamentales y cuáles serían a lo mejor los desafíos que se han visto en la actualidad para, pues, para que haya a lo mejor mayor credibilidad tanto del contenido de la Constitución como de las instituciones que deben también de llevar a cabo pues el logro o la protección de estos derechos. No sé quién quiera contestar. Agustín. Parece que le toca a Magda. Ahora Eduardo, te paso la pelota. Ahora te toca a ti. A ver, Lilian. Oh, gracias. Gracias por participar. No sé, yo creo que es un poco lo que decía yo al principio, es que creo que los constitucionalistas estamos viendo todas como las insuficiencias. Yo estoy de acuerdo con Eduardo que no es como una crisis. El otro día escuché una frase de que la Constitución en cuarentena. Y yo creo que sería lo peor que podría pasar. Eso sí sería una crisis, pero creo que sí en estos momentos los derechos están siendo cuestionados y las constituciones son o deberían ser pues el objeto de análisis. O sea, la configuración de qué modelo de derechos humanos queremos. O sea, queremos así un sistema sanitario, un sistema de salud. Queremos este sistema, por ejemplo, de cómo atender las pandemias. Es decir, estamos de acuerdo que haya una regulación y esa regulación que establece un Consejo General que deriva de una ley de salud. Queremos que así funcione, o sea, estamos de acuerdo. Creo que todas esas cosas deberíamos como anotarlas
para, pasado el momento, retomar y decir, bueno, si viene otra crisis, ¿cómo queremos abordarla para que el respeto de los derechos humanos que quedó en entredicho o que quedó violentado o mal protegido o sin protección, pues sin protección, corregirlo? Y luego ahí viene el debate de una nueva constitución, un nuevo catálogo de derechos, una nueva formulación del Estado, el tipo de Estado que queremos. Es decir, creo que la pregunta no tiene una respuesta en específico, creo que es un grupo un grupo de acciones o de reflexiones que desde la Constitución, desde los derechos humanos, tendríamos que hacer. Por ejemplo, los decretos. O sea, los decretos emitidos por un Consejo General de Salubridad, ¿por qué no son validados constitucionalmente? ¿O por qué no se decretó? Es decir, como qué acciones son las que estamos viendo que no funcionan o como quisiéramos que funcionaran. Pero creo que entonces en este momento la mirada tiene que ser, o la revisión tiene que ser desde la perspectiva de los derechos humanos. O sea, toda la revisión que se haga de todo, de la crisis, de la economía, del desempleo, desde la revisión de los derechos humanos. Así que, como les digo yo siempre, con los lentes de los derechos humanos. Entonces, creo que son muchas cosas, Lilian, en mi opinión, lo que tendríamos que tratar de analizar. En el tema, mucha gente en los debates y en las redes y en prensa y eventos académicos está hablando de crisis o de revisión, de lo que es, de lo que debería ser. Verse que tenemos al doctor. Sí, ¿me escuchan? Bueno, sí, claro. Adelante. Gracias, Lilian. Es un placer. Bueno, primero que nada, pues felicitarlos y a todos ustedes y además volver a ver a nuestros amigos, nuestro amigo español que siempre está interesado en este tipo de trabajos en los cuales también nos interconectamos con los temas, ¿no? ¿Verdad, Agustín? La verdad es que sí. Tú y yo hacemos un buen tándem. Sí, ¿verdad? Pues bueno, solamente comentar que esta es una buena manera de interactuar y estar siempre enterado de las nuevas publicaciones y nuevos proyectos que cada uno de nosotros tenemos y que esto yo diría que podríamos sacar mayor provecho con esto en convenios y también, por supuesto, colaboraciones entre todos nosotros para hacer este tipo de, no solamente de interactuar y hablar nuestros proyectos, sino también concretarlos, ¿verdad? A través de este medio. Y bueno, pues yo, como sabrán, Agustín y yo, pues trabajamos la cuestión de los españoles en México durante la época de la Revolución. Así fue como nos conocimos. Y bueno, ese fue lo que puedo comentar es, fue pues un inicio interesante nomás quiero comentar esto durante la época franquista, por supuesto, los archivos estaban totalmente cerrados, no dejaban entrar a colaboradores fuera del gobierno, pero cuando llegué ahí a España para hacer el doctorado, me encontré con la
bueno, el Ministerio de Asuntos Exteriores, que estaba abierto y que tenía una gran cantidad de documentación, la cual me sirvió para la tesis, y que quiero comentar nada más que ese es cuando nos conocimos, y que estos trabajos los hicimos pues gracias a esta apertura que se hizo del Archivo de Asuntos Exteriores, ¿no? Del cual hemos sacado mucho provecho, y que también varios de los investigadores nos siguieron, ¿no? Entonces quiero felicitarlos a todos también por volverlos a ver y platicar con todos ustedes. Bueno, ya yo sé que están algo cansados, pero los seguí, pero no podía hablar hasta ahora. Bueno, felicidades. Muchísimas gracias, Oscar, y aprovecho también que estás aquí en vídeo, con vídeo y audio, para agradecerte, porque pues realmente esta iniciativa obviamente viene también de ti. Tú diste una gran aportación al proyecto, diste una gran aportación al desarrollo de las jornadas que tuvimos en el 2017, y también obviamente una gran aportación en lo que significa el libro, ¿no? Pues todos los académicos sabemos muy bien que pues podemos hacer muchas conferencias, seminarios, y esos son muy buenos porque obviamente pues crean relaciones, se discuten ideas, se intercambian conocimiento, pero realmente lo que queda son los libros, ¿no? Y queda pues también para las generaciones futuras. Entonces, y además tú eres un gran académico, un gran investigador, un gran profesor que ha trabajado mucho estas temáticas. Entonces, para la academia también ha sido un gran honor poder contar con tu trabajo y con tu aportación a esta temática. Entonces, aprovecho que estés conectado aquí para comentártelo personalmente, y también, pues, obviamente agradecerte por haber coordinado junto con Yadira esta obra. No sé si hay otras intervenciones, otras preguntas. Creo que había alguien, pero... A mí muy rápidamente, Irene. Agustín, dime. Sí, muy rápidamente, porque me quedé con las ganas de comentárselo a Lilian, que me parece que que la intervención de ella era muy interesante. Y es que, claro, el momento actual a mí me recuerda el del 17, que el problema en relación a lo que tú comentas es cuando los derechos humanos se ven frente a la discusión en torno al marco regulatorio de los mismos por parte del Estado, pretendidamente en persecución de un fin común. Eso mismo es, digamos, es un poco el contexto en el que se desarrolla gran parte de los debates en 1917, y es el contexto en el que, digamos, en este momento de limitación de derechos fundamentales, antes de la pandemia y especialmente durante la pandemia, con, digamos, una tendencia por parte de los distintos estados a aprovechar una situación excepcional invocando el bien común para recortar una serie de derechos, se produce un paralelismo, yo creo, entre esas dos etapas históricas. La manera en la que, digamos, se resuelva este aparente dilema entre, por un lado, derechos individuales y derechos humanos, que son otra cosa, pero están íntimamente relacionados, y por otro lado, esa tendencia de los estados actuales acentuada a raíz del momento excepcional que vivimos a extender, digamos, el marco regulatorio del Estado hacia terrenos en los que este tipo de derechos pues, se pueden ver comprometidos más que defendidos en un momento determinado. Por lo menos desde una perspectiva histórica así lo veo yo. Y en ese sentido me parece muy interesante que la gente joven seáis conscientes de que se está produciendo ese tipo de debate, junto con muchos otros. Muy bien, muchas gracias, Agustín. No sé si alguien más de los panelistas quiere intervenir. Si no, tenemos otra mano levantada para otra pregunta, que sería la última porque ya vamos terminando. Choi. Hola. Hola.
¿Qué tal? Bueno, tengo una pregunta que me surge a partir de que vi que había mucha perspectiva histórica. Me gustaría preguntar en cuanto a que si metodológicamente, analizando la Constitución, se suele ver como algún nexo causal, porque me parece que en el constitucionalismo social, los años en los que surgen en diferentes partes del mundo, el tiempo es casi muy parecido. Entonces me gustaría saber si se suele estudiar causalmente, si podríamos como ir hacia atrás, ¿no? Y buscar influencias, o si se piensa o si se considera que más bien surge esta idea en ambos polos del mundo al mismo tiempo, de manera de casualidad, ¿no? ¿Cómo se suele estudiar esta cuestión? Bueno, en primer lugar, no sé si queráis, intervengo yo como historiador, no por otra cosa, pero vamos, luego me gustaría que lo complementarais vosotros, si os parece bien. Bueno, en primer lugar, la verdad, maravillarme, en fin, pues del interés por la historia que existe en el IDH, que me parece además fantástico, finalmente vamos hacia la interdisciplinaridad y en ese sentido el grado de complejidad de los que ha alcanzado, digamos, los saberes de cualquier tipo en este momento, pues llevan forzosamente a ese tipo de enfoques. Claro, eso es una tentación. Desde la perspectiva del tiempo histórico, realmente el tiempo histórico es irrepetible. Si no, la historia sería una disciplina científica, que no lo es. Entonces, lo que pasa es que siempre es una tentación, efectivamente, el buscar analogías con otros momentos, sobre todo en momentos de crisis, en que esas analogías son muy claras. El periodo de entreguerras, que coincide con el periodo postrevolucionario en México, pues obviamente es un momento de quiebra, de crisis, efectivamente, y ve, digamos, como respuesta o como consecuencia, depende de cómo se enfoque, a esa crisis, pues se produce toda una serie, efectivamente, como muy bien señala Jesús Manuel, de procesos que estamos viendo en la actualidad, de procesos de deslegitimación, por ejemplo, creciente, del modelo político y socioeconómico preexistente, porque no ha dado respuesta y por eso se ha producido, digamos, o se ha visto agravado, dependiendo del momento, por una crisis concreta, el desarrollo de modelos alternativos de organización política, económica y social, que en el caso más en Europa, pero también en América Latina, en el periodo de entreguerras fueron los populismos que desembocaron, pues finalmente en los totalitarismos de derechas y de izquierdas, en el fascismo por un lado, el nazifascismo y el comunismo por el otro. Y bueno, pues como este tipo de procesos a su vez en América Latina pues tuvo también otra serie de correlatos, también de carácter populista, caudillista en muchos países americanos. Y sí, es una tentación. Realmente el tratarse, sobre todo en momentos de crisis muy fuerte, pues el hacer este tipo de análisis. Yo creo que en este momento, afortunadamente, y es una opinión personal, sobre esto desde luego no hay un consenso, y con esto termino rápidamente, pues como buen historiador padezco a veces, en fin, de un exceso de verborrea. Digamos, yo creo que la sociedad actual, con todos esos paralelismos, está mejor preparada. Tanto desde el punto de vista tecnológico-sanitario como desde el punto de vista de la existencia de mecanismos de asistencia social que no existían en la década de los 30, por ejemplo, a raíz de la crisis del 29, y que fue lo que provocó que estos procesos en los que se pueden observar determinados paralelismos se exacerbaran en el caso concretamente europeo y desembocaran en modelos abiertamente autoritarios. Yo creo que el contexto actual es diferente, y aunque bueno, existen procesos con notables parecidos, también digamos los elementos que a nivel contextual, desde mi punto de vista, pues van a reconducir muy probablemente estos procesos por otros caminos, aunque esto es hacer un poco, en fin, historia prospectiva, pero van a ser diferentes. Entonces yo en ese sentido soy optimista, porque claro, si estuviéramos pensando en el que en la actualidad estamos viviendo realmente un contexto parecido al del periodo de entreguerras, pues habría que ser muy, muy pesimista, porque todos sabemos en qué acabó aquello. Claro. Muy bien, no sé si alguno de los otros panelistas quiere intervenir.
Yadira. Sí, muy rápidamente, nada más para decirle a Jesús que en el primer capítulo del libro, te lo voy a enviar, del doctor Oscar, él habla del contexto internacional. Precisamente él sitúa el movimiento mexicano, o sea, lo que se está viviendo de 1910 a 1917, 16, paralelamente en otros lugares del mundo. Y entonces él habla de Rusia, de la Revolución Rusa, habla del movimiento en Europa, en ciertos lugares de Europa. Y para eso también es muy ilustrativo una serie en Netflix que tuve que ver por obvias razones, pero que precisamente ilustra esta pregunta que tú haces, o sea, cómo se replica el movimiento que se vivió en México, muy específicamente de la clase trabajadora, también lo vamos a ver, a lo mejor no tanto por el tema de la tierra, pero sí de la clase, el tema obrero, el tema laboral, se replica en otros lugares y entonces puedes hacer un paralelismo y puedes hacer un método comparado, pues no sé si comparado, pero ahí Irene no me vaya a regañar, pero sí, cuando ves la serie, entonces empieza a hacer el paralelismo o la comparación, y luego también en ciertas novelas de la época, históricas. Yo soy fan de las novelas históricas y hay varias. Una muy reciente del Agustín, que escribió La Catedral del Mar. Sí, no Falcanes. recuerdo ahora el nombre, pero sé quién es. De hecho es Agustín, ¿no? Bueno, no sé, Falcones. Llamo a mi mujer que está en el otro estudio, seguro que lo sabe. Falcones acaba de escribir. Lo tengo ahí el libro. La última vez que fui a Madrid, que no sé cuándo, que fui a Tenerife, encontré de Falcones El pintor de almas y retrata el problema obrero de Barcelona, de la época de Barcelona y de la época de Gaudí, de todos estos artistas, precisamente pues con el tema social, las enormes desigualdades, las enormes diferencias, todo el tema de las jornadas, del trabajo infantil, se llama Pintor de Almas. Si quieres leer algo que no sea de la academia. Sí, ya lo estoy googleando aquí. El Pintor de Almas, por ahí lo debo de tener. No la conozco, la voy a apuntar yo también. Y está muy bueno porque es precisamente 1902, 1910, y es toda la situación que luego después viene a conducir Agustín en el movimiento que se da en España. Bueno, ya me enredé mucho. Lo que quiero ya terminar para decirle a Jesús es que ahí en el capítulo 1 que escribió el doctor, viene sobre el contexto y luego también lo que viene después, por ejemplo, la participación de México en la primera guerra, etcétera. Es decir, todo el contexto de México en la revolución y qué estaba pasando en otras partes del mundo. Y una de esas partes del mundo era Europa, en guerra. Ahí luego lo revisa. Gracias, Irene. Gracias. No sé si Eduardo quieres comentar algo antes de cerrar. Muy rápidamente, yo sé que la pregunta no iba por ahí, pero la voy a tomar un poco, la voy a acomodar un poco y conectarla con la pregunta que hacía Liliana hace rato. Porque sí creo que hay desde luego una causalidad en cuanto a ese modelo constitucional del 17 y cómo se implementó con lo que estamos viviendo actualmente. O sea, es bien ilustrativo pues esa falta de cultura constitucional
de nuestros gobernantes, de creer que pueden hacer lo que quieran sin sujetarse a la Constitución, pero también de nosotros como ciudadanos, ¿no? Que creemos que eso es posible, que lo puedan hacer sin ningún problema, ¿no? Y también creo que un poco lo que estamos viendo hace rato, decía Magda, hacía referencia a la Constitución en cuarentena. Bueno, quizás la Constitución no esté en cuarentena, pero la que en buena medida sí está en cuarentena es la justicia, ¿no? Entonces, el acceso a tribunales en estos momentos donde se plantea, pues es una necesidad de revisar y de controlar constitucional y legalmente la actuación de las autoridades, pues el hecho de que esté tan restringido el acceso a tribunales me parece muy grave. Claro, se entiende la razonabilidad de que no puedas ir al tribunal por la aglomeración de personas y así, pero de ahí a que esté restringido a asuntos urgentes me parece bastante discutible. Entonces, bueno, creo que estamos viendo, pues sí, un reflejo de esas patologías que venimos arrastrando, esas patologías constitucionales que venimos arrastrando, de una falta de cultura constitucional, de una justicia todavía como muy limitada, aunque en los últimos años desde luego ha habido avances muy importantes en cuanto a la protección de derechos, y creo que ahí siguen estando pues el principal déficit que venimos arrastrando, ¿no? Esto de hacer realidad pues, la Constitución en términos generales, pero particularmente pues el capítulo de derechos, ¿no? Muy bien. No sé si alguien más quiera hacer algún comentario antes de que cerremos. Muy bien, pues entonces a mí no me queda nada más que agradecer a los panelistas, Yadira, Eduardo, Agustín, muchas gracias. Muchas gracias por su participación en el proyecto y muchas gracias por su participación en línea en la presentación del día de hoy. Quedamos pendientes de las próximas presentaciones que podamos hacer de manera presencial. Agradezco también a todos los participantes que asistieron a la presentación y a los que nos acompañaron en la transmisión en línea. Pues muchas gracias a todos y esperemos podernos ver en presencia pronto. Ojalá. Muchas